Buenos días, vamos con la toma de contacto con las Brooks Pure Grit 2. Es la segunda iteración de la versión de Brooks para zapatillas de transición al minimalismo. En esta segunda versión nos encontramos con unas zapatillas con un precio recomendado oficial de 120 euros, un peso de 280 gramos, una drop de 4 milímetros, la diferencia entre talón y punta, una distancia al suelo de 23 milímetros en el talón y de 19 en la punta. Vamos a ver los principales cambios que ha aplicado Brooks respecto de la primera iteración. El más importante y destacable es la suela. Han insistido, han cambiado en una suela que está compuesta de un montón de pequeños multitacos, como podéis ver ahí, que traten de darte tracción en todo momento y en toda dirección. Mantienen su muy característica apertura del pulgar, que Brooks argumenta siempre que te da una mayor sensibilidad y una mayor precisión en el apoyo de pisada. Mantienen este característico pivote que también argumentan que te da una muy buena referencia en cuanto a propiocepción para hacer la pisada y también la apertura atrás en el talón. En cuanto a la media suela y la parte intermedia, no hay cambios respecto a la primera versión. Sí que hay cambios y muy relevantes en la cubierta, es que sigue siendo tan abierta y transpirable como antes, pero necesitaba de una mayor firmeza y de mejorar la sujeción. Brooks ha trabajado en ello. Básicamente veis aquí una serie de bandas que permitan fijar el pie. En cuanto a los laterales, veis refuerzos delanteros y traseros para proteger de piedras o choques puntuales y para fijar un poco el pie. Y como detalle interesante, lo que Brooks llama la nav band, que es una banda ancha de goma elástica, como podéis ver, que abraza el empeine para fijar todo el pie. Y también por la parte de atrás, la lengüeta, es una lengüeta que va cosida internamente por toda esta banda, no tiene apertura alguna hacia el exterior de la zapatilla, tan solo tiene apertura hacia el interior, para poder proteger más de la entrada de morralla que nos llegue de fuera. ¿Cómo ha quedado en la práctica esta zapatilla en su comportamiento respecto del anterior? Bueno, pues le ha hecho ganar mucho peso. Ahora tenemos una zapatilla que ha ganado aproximadamente un 12% de peso y que con 280 gramos pues está en el límite superior de lo que se pueden decir zapatillas de transición al minimalismo, que son aquellas que oscilan entre los 250 y los 280 gramos. Otras zapatillas de este estilo pueden ser, por ejemplo, las Fuji Racer, las Haflos Comp o las Innovate Trail Rock, toda la serie que empieza en 2,35 gramos y va hasta 2,55 gramos. ¿Cómo entraría en cuanto a referencias con otras zapatillas? Bueno, primero, los que vengáis de Brooks, su buque insignia en el trail es la Cascadia 8. Aquí tenéis mis Cascadia 8 con más de 400 kilómetros a cuestas, incluidos 3 ultra trails, y no tiene nada que ver, ¿vale? La Cascadia empezó con una plataforma muy suave, muy blanda, pero de año en año va reforzando la protección y la sujeción para terrenos técnicos. Entonces, como veis, no tiene nada que ver, excepto en lo que es en general la horma de Brooks por lo cómoda. Las Brooks Pure Grit 2 van mucho menos protegidas, tienen mucha más torsión delantera y lateral, tienen una horma más ancha y más larga. Si yo tuviera que decir alguna zapatilla que tiene una concepción similar, probablemente, y es curioso, sería la Innovate Trail Rock 245, como podéis ver, para el mismo número, en este caso un 44 EU. Son zapatillas con una concepción muy similar en cuanto a la horma, larga y estrecha. En cuanto a los laterales, parece tener una media suela mucho más ancha la Brooks, sin embargo, distancia final al suelo es muy parecida, ¿vale? En el caso de la Brooks tenemos 23-19,
En el caso de la Trailrock es 23-17, 23 en talón, 17 en delantero. Curiosamente tiene más drop la Trailrock, que podemos reducir si le extraemos la plantilla, y la distancia al suelo la consigue mediante la prominencia de los tacos, que sin embargo apenas destacan del suelo. Conclusión. La Brooks Pure Grit 2 es una zapatilla de transición al minimalismo con un peso relativamente alto para lo que es, con el objetivo de tener una zapatilla más reforzada. Este objetivo funcionará estupendamente y se ha logrado para terrenos, digamos, no técnicos. En pistas irá estupendamente, una zapatilla muy cómoda donde volaremos y es su terreno natural. En los senderos fáciles también estará bastante cómoda, especialmente si es sendero duro. Si no encontramos mucho barro o terreno muy blando donde tener que traccionar, y echaremos en falta la prominencia del taco, pero no parece muy buena idea con este tipo de diseño y concepto de zapatilla sacarla a correr por roca pura y por tramos muy técnicos. En cualquier caso, un gran avance de Brooks respecto de la Pure Grit original, y esperemos que sigan depurando el concepto y el modelo. Hasta aquí la toma de contacto pendiente de prueba fonda posterior. Muchas gracias por vuestra atención.